¿Cómo están, creadores? Espero que estén muy bien. Yo soy Tony Fuentes. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Regresamos con la serie Editar Como y continuamos con los estilos analógicos. Hoy toca la fotografía blanco y negro de la marca Ilford. Este video fue sugerido por uno de ustedes en los comentarios de un video pasado, así que si tienen sugerencias de estilos que quieren que yo replique y les haga un tutorial, pónganlo abajo y yo los voy a ir checando. Bien, en la sugerencia original, Marcos hablaba del Ilford HP5. Sin embargo, al tratarse de fotografía en blanco y negro, realmente las ediciones son bastante rápidas y cortas. Entonces, para no hacer un video ridículamente corto, también le he añadido, aparte del HP5, el SFX200 y el Ortho Plus. Entonces, comencemos. Ok, repliquemos el Ilford HP5 en una fotografía digital dentro de Lightroom. Antes de saltar al programa y generar el preset, primero tenemos que comprender un poco de las características generales que comprenden este film stock. El HP5 podemos notar que tiene una exposición bastante plana. ¿A qué me refiero con esto? Que las iluminaciones están decrecidas para tener más detalle en esas partes. Nunca vamos a ver nada sobreexpuesto con este film stock si está bien tomada. Y las sombras, caso contrario, están levantadas, de modo que tenemos mucha más información en las partes oscuras y consecuentemente los negros pierden un poco de intensidad. Aparte de eso, pues es fotografía en blanco y negro, no hay muchas cosas que mencionar. El grano sí es mediano, está presente, pero no está en toda la imagen, no es sumamente distractor. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de saltar el Lightroom, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, creadores, ya dentro de Lightroom he seleccionado una fotografía y he pasado al módulo de revelado. Noten que aquí estoy utilizando Lightroom Classic, pero es exactamente el mismo proceso, mismas herramientas para Lightroom móvil y también la versión de escritorio. Simplemente la interfaz luce un tanto distinta. Lo primero que queremos hacer es pasar a monocromático. Queremos convertir esta imagen en blanco y negro. Lo que podemos hacer es simplemente mover saturación hasta el menos 100 y le quitamos toda intensidad a los colores. Pero lo que yo voy a hacer es seleccionar V chica o V en nuestro teclado, como le quieran llamar, y pasamos al perfil Adobe Monochrome y nos ha alterado ciertas herramientas simplemente para que trabajemos blanco y negro enfocadamente. Entonces tenemos aquí intensidad y saturación, ya no las podemos mover. Y en HSL noten que ya no tenemos aquí tonalidad ni saturación, simplemente tenemos luminancia. Bien, comencemos obteniendo esa exposición plana de la que estábamos hablando. Las herramientas que vamos a utilizar son las correcciones básicas de iluminaciones, sombras blancos y negros, con la tableta de presencia y la curva de tonos. Noten que estoy omitiendo exposición y contraste, tal como temperatura y matiz, porque estos cuatro sliders generales me gusta utilizarlos para compensar cualquier imagen que está mal tomada en campo. Por ejemplo, esta foto está un poquito subexpuesta en campo y por ello he corregido la exposición con un punto 30 stops hacia el positivo. Pero no quiero que este punto 30 se aplique a todas las fotos que le aplico el preset, entonces no lo voy a incluir. Vamos a iniciar con iluminaciones. Iluminaciones no queremos ir hacia el positivo, si no perdemos detalle en las partes brillosas y generamos más contraste. Queremos ir hacia el negativo para que haya más información en esas partes. Por el menos 50 será suficiente, tampoco queremos algo completamente irreal. Ahora, sombras, no queremos ir hacia el negativo, de lo contrario perdemos detalle e información en las partes oscuras. Queremos ir hacia el positivo para que haya mucha más información en estas partes. Por el más 70, más 69 es el valor que me fui. Blancos y negros los vamos a dejar tal cual. Presencia, ahorita vamos a regresar a ella, pero vamos a la curva de tonos. Bien, la curva de tonos es una herramienta que nos permite alterar nuestra exposición y también con los canales RGB generar ciertos cambios de color. Por ejemplo, aquí estamos hablando de fotografía en blanco y negro, pero si queremos añadirle ese toque índigo que a veces pasa cuando revelamos, podemos añadir en la curva azul hacia el positivo esa tonalidad azulada y hacia el negativo esa tonalidad sepia. Para este tutorial no vamos a hacer nada de esto, vamos a eliminar los puntos y utilizamos la curva de puntos. Bien, aquí lo que me interesa hacer es añadir un poquito más de contraste porque está sumamente plana. Queremos añadir contraste en las partes más oscuras y difuminar esos negros para que estén más grisáceos. Lo que no queremos hacer es afectar las iluminaciones. Entonces, la parte alta que controla blancos e iluminaciones y medios tonos, no queremos afectarla, queremos trabajar en esta parte oscura. Para ello voy a crear un punto en las partes más oscuras y un punto un poquito más arriba en las sombras. Este punto ligeramente lo voy a llevar un poquito hacia abajo, más o menos por ahí, un poquito por debajo de la diagonal. La entrada es 65, es decir, las coordenadas en eje X, y las coordenadas en eje vertical 60 hacia arriba. Entonces lo pueden introducir aquí manualmente si quieren con su teclado numérico. Después, el siguiente punto que controla las sombras más oscuras, vamos a llevarlo un poquito hacia el negativo con los valores de 28 y 25 en la salida. Y finalmente, el punto hasta en la esquina va a controlar los negros. Y aquí vamos a difuminarlos un tanto y hacerlos más grisáceos como vimos en las fotos de ejemplo. Entonces vamos a subirlo. Tampoco queremos ir al extremo, pero
Aquí pueden ver cómo se han convertido en grisáceos. Queremos bajarlo un poquito, nada completamente irreal, por ahí del más 12. Entonces, si comparamos los negros que tenemos aquí con la interfaz de Instagram, noten cómo ahora son mucho más grisáceos. Ok, vamos por buen camino. Ahora vámonos a la tableta de presencia, que básicamente tiene estos efectos. Tenemos textura, que añade más nitidez, como pueden ver. Tenemos claridad, que añade contraste a los medios tonos. Y borrar neblina, que hace que cualquier nubosidad de nuestra imagen desaparezca y que la imagen sea mucho más clara. Todos estos valores afectan también el contraste, así que aún no acabamos. Bien, como ya vimos, esta foto está tomada con fotografía digital. Es una foto en RAW con 33 megapíxeles, súper nítida. Queremos primero replicar un poquito de las imperfecciones de los lentes de las cámaras antiguas. Entonces, esta imagen está demasiado nítida para mi parecer. Vamos a bajar un poco la textura, no en el extremo, donde perdemos toda nitidez y se hace borroso, pero simplemente bajarlo ligeramente por el menos 25. El contraste también es un producto de los nuevos lentes súper contrastados. Vamos a bajarlo también por esos valores. Entonces la imagen ahorita ya está un poquito más suave. Y finalmente borrar neblina. Si lo llevamos hacia el negativo, empieza a aparecer un poco de neblina falsa alrededor de las iluminaciones, parecido al efecto de aleación. Entonces noten como si voy un poquito al extremo, se hace súper presente esta nubosidad, este blanco brilloso. Vamos a bajar ligeramente por el menos 18, será suficiente. Claro, ustedes pueden ir un poquito más abajo, un poco más arriba, depende de lo que estén buscando. Yo ir con estos valores simplemente para tener un estilo mucho más enfático. Con Y vemos el antes y el después, y así tenemos nuestra imagen original, que es directo de cámara, ya lo mencioné, fotografía digital mucho más contrastada, y ahora tenemos una imagen con más información en las partes oscuras, más información en las partes brillosas, y también tenemos una imagen un tanto menos nítida, quitándole un poco de esa digitalización que tienen las cámaras actuales. Última cosa que nos falta para completar este filtro es el granulado. Vamos a bajar a la paleta de efectos que está hasta abajo. Pueden añadir viñeta ustedes si gustan. Yo en este caso no me encanta usar viñetas. Vamos a hacer un poco de zoom. Vamos a añadir un poco de granulado en cuanto a cantidad. Y después el tamaño creo que lo voy a aumentar un poco porque está muy pequeño. Por ahí del 41 y 21 en la cantidad. Entonces así tenemos un granulado que está presente pero no distrae mucho. Guardemos el filtro y pasemos a otras fotografías. Entonces para guardar un filtro vamos al panel de la izquierda. En ajustes preestablecidos, también es el nombre en español para presets, darle en el más, crear ajuste preestablecido. Y aquí recordatorio que queremos marcar todos aquellos valores que sí utilizamos. Entonces, por ejemplo, no utilizamos la mezcla de blanco y negro, no la queremos marcar. Calibración no lo utilizamos. Rango dinámico, tampoco equilibrio blancos, exposición y contraste. Entonces queremos marcar simplemente aquellos que sí utilizamos. Venga, veámoslo en esta foto de este gondolero, una imagen bastante contrastada naturalmente. Vamos a aplicar el Ilford HP5, que ya tengo en el paquete de editar como V3. Se ve excelente esta foto. Noten cómo tenemos más información en las partes oscuras, más información en las partes brillosas también, mayor retención. En general es un estilo bastante padre. Otra vez en esta foto de mi perrita Lupita se ve bastante bien. Con el slider de cantidad que tienen hasta aquí arriba en Lightroom Classic pueden ajustar la intensidad del filtro. Entonces si voy hacia el negativo, noten cómo la imagen naturalmente se la convierto en monocromática. Así sería mucho más contrastada. Y una vez que añado la cantidad se hace mucho más difuminada y un poco más plana. Justo lo que estábamos buscando. Y como siempre les quiero recordar que este filtro que acabamos de hacer lo acabo de añadir al paquete editar como V3 y también al paquete Analog. Link ahí arriba si los quieren checar. Todos los filtros que hemos generado en esta serie están en esos paquetes, entonces es una gran manera en que pueden apoyar. Repliquemos el Ilford SFX200 en tu fotografía digital. Antes de saltar a Lightroom, comenzar a editar y generar un preset, primero hablemos de las características generales de este rollo analógico. El Ilford SFX200 se caracteriza por tener un contraste bastante fuerte, con negros profundos, iluminaciones no tan bien conservadas, pero tampoco en el rango de sobreexposición. Tenemos un granulado bastante grande, rugoso y notorio que se ve prácticamente en todas las fotografías dándole esta textura. Y aparte de eso, una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que este rollo siempre tiene una sensibilidad extra hacia los rojos y anaranjados. ¿A qué se refiere esto? Que van a estar un poquito más expuestos que los demás colores, van a tener un brillo un poquito más grande. Tal vez por eso no lo utilizan tanto para retratos, pero en otras ocasiones puede hacer que las pieles de los sujetos realmente resalten un poquito más. Ahora que tenemos la información, saltemos a Lightroom y comencemos a editar una fotografía y generemos el filtro. Bien, claro, ya en Lightroom estoy en el panel
Bien claro, ya en Lightroom estoy en el modo de revelado, en este caso estoy dentro de Lightroom Classic, pero si están en la versión móvil o la de escritorio van a hacer exactamente los mismos movimientos. Bien, lo primero que queremos hacer es convertir esta fotografía en blanco y negro y yo lo voy a hacer utilizando el perfil monocromático. Vamos a darle en perfil y vamos a pasar a Adobe Monochrome. También lo pueden hacer con V o V chica en su teclado. Inmediatamente varias herramientas van a ser alteradas, por ejemplo intensidad y saturación ya no son prácticas y en HSL ya no podemos alterar la tonalidad ni la saturación, nos quedamos simplemente con la luminancia de los colores. Bien, ya que tenemos esta foto en blanco y negro, empecemos con el contraste. Vamos a omitir exposición y contraste general, tal como temperatura y matiz, porque estos son los valores que utilizo para ajustar el filtro a fotografías que tal vez están subexpuestas o sobreexpuestas o tienen un balance de blancos equivocado en campo. Entonces aquí corrijo mis errores. Entonces vamos a pasar a iluminaciones, sombras, blancos y negros. Entonces, recordatorio, queremos más contraste. Entonces, iluminaciones, no quiero ir hacia el negativo, sino las preservo y elimino el contraste en las partes brillosas. Vamos a ir hacia el positivo. Tampoco quiero ir en el extremo, esto es sumamente ridículo, vamos a tener mucha sobreexposición. Vamos a ir ligeramente, tal vez por ahí del más 15. Ahora, sombras, en este caso voy a irme hacia el positivo. Sigue siendo fotografía analógica, entonces queremos más información en las partes oscuras. Tampoco al extremo, no queremos mucha información, pero un poquito más, por el más 26. Y ahora, donde vamos a generar ese contraste, queremos esos negros mucho más ricos y profundos. Entonces vamos a bajar el slider de los negros que va a controlar las partes más oscuras de nuestra fotografía. Sombras son un poquito más arriba en la exposición. Entonces negros es la parte más oscura, hacia el negativo vamos a darle ese contraste. Y voy a ir con un valor en el menos 53 o en sus aproximaciones, más o menos por ahí. Inmediatamente noten cómo los negros son mucho más profundos y llaman mucho más la atención. Después, un poquito más abajo, tenemos nuestro módulo de presencia. Y aquí tenemos textura, claridad y borrar neblina. Ahora, este paso es completamente opcional para ustedes, pero recomiendo que lo hagan porque estas tres herramientas alteran el contraste. Entonces, textura básicamente añade más nitidez a nuestra imagen, hacia el positivo, o hacia el negativo lo reduce. Claridad añade más contraste a nuestra fotografía en medios tonos y en detalles o lo reduce. Y borrar neblina, pues podemos ver cómo borra la neblina y se aparecen las montañas de fondo que antes no eran visibles, o hacia el negativo introduce una neblina falsa alrededor de las iluminaciones. Lo que voy a hacer es utilizar estas tres herramientas para intentar mimetizar un poco las deficiencias de los lentes en la antigüedad, un poquito más orgánicos pero menos perfectos. Lentes en la actualidad son sumamente contrastados y sumamente nítidos y prácticamente muchos de ellos tienen un coating para evitar reflejos y destellos. Entonces vamos a ir un poquito hacia el negativo para dar ese toque antiguo a nuestra fotografía. Reducir la textura en menos 24, más o menos por esos valores también la claridad, y borrar neblina un poquito hacia el negativo también por ahí en menos 18. Venga, la imagen se está viendo bastante bien. ¿Qué sigue? El granulado. Vamos a ir hasta la paleta de efectos que en Lightroom Classic por default está casi hasta abajo y vamos a añadir un poco de granulado. Recordatorio que el granulado con este estilo es bastante grande y rugoso y notorio. Entonces voy a subir un poco la cantidad, más o menos por el 35. Y ahora lo que voy a alterar es el tamaño. Queremos subir el tamaño por ahí del más 85 y ahí tenemos ese granulado que estábamos viendo en las fotografías de ejemplo. Última cosa que nos falta es esa sensibilidad hacia los rojos y anaranjados. Y para ello vamos a ir a HSL, bueno ya no se llama HSL, ahora se llama blanco y negro porque ya no tenemos tonalidades. Y vamos a añadir un poco de brillo hacia los rojizos. En este caso no tenemos mucho rojo más que un poco en la piel. Por supuesto noten como el codo se ilumina y se oscurece porque tiene rojo la tonalidad de piel. Entonces vamos a ir un poco hacia el positivo, por ahí el más 48, y los anaranjados también son afectados ligeramente, también van a estar en las tonalidades de piel por ahí del más 28. Venga, y tenemos el antes y el después, y tenemos nuestra fotografía ahora en blanco y negro, pero ahora tiene ese contraste bastante marcado que tiene el Ilford SFX 200. Vamos a guardar el filtro y ver brevemente cómo se ven un par de imágenes para ver si hicimos un buen trabajo. Para guardar un filtro vamos al panel de la izquierda, en ajustes preestablecidos, darle en el más, crear ajuste preestablecido, y aquí no queremos marcar ninguna casilla que no utilizamos. Por ejemplo, equilibrio, exposición y contraste no las utilizamos, entonces no las incluimos en el filtro. Venga, aquí tenemos esta foto en Plaza San Marcos. Vamos a aplicar el Ilford SFX 200, que como pueden ver ya lo incluí en el paquete de editar como V3. Lo voy a aplicar y se ve excelente. Ahora tenemos ese contraste bastante marcado, ese granulado que estábamos buscando. Y simplemente por curiosidad, si quieren saber cómo se ve con el filtro que generamos anteriormente, el Ilford HP5, que es mucho más plano. En este hay mucha más información y es una imagen con menos contraste. Y el SFX 200 es simplemente mucho más punchy, contrastado con negros más puros.
Veámoslo aquí, SFX 200 va a añadir ese contraste con unos negros bastante puros, genera una imagen bastante dramática para recuerdos y ese granulado bastante notorio. Y el HP5 es mucho más plano, hay más información y menos contraste. Un poquito más práctico tal vez para retratos, el SFX 200 genera una imagen mucho más dramática como de memoria. Creadores, como siempre les tengo que recordar que este filtro que acabamos de generar está en el paquete editar como V3 y en el paquete Analog. Link ahí arriba si los quieren checar a ambos. En los paquetes de filtros van a encontrar todos los presets que generemos en esta serie a lo largo de esta temporada. Entonces, conforme analicen más estilos, más filtros voy a ir añadiendo ese paquete. Y es una gran manera en que me pueden apoyar y de paso obtienen los filtros sin tener que ver todos los tutoriales que vamos a hacer durante este año. Repliquemos el Ilford Ortho Plus en tu fotografía digital. Antes de saltar a Lightroom y comenzar a editar una foto y crear el preset, primero hablemos de las características generales de este Filmstock. El Ortho Plus se caracteriza por tener un contraste muy fuerte y marcado, tanto así que en iluminaciones perdemos un poco de detalle y hay cierta sobreexposición. En las sombras y negros sucede algo parecido, donde los negros son sumamente intensos y perdemos un poco de detalle en las partes oscuras. Entonces es una imagen sumamente contrastada. En cuanto a granulado, es pequeño, pero está presente, no es sumamente distractor, tienes que realmente prestar atención para verlo. Una de las características principales del Ortho Plus es que tiene mucha más sensibilidad para ciertos colores que otros. Por ejemplo, los verdes y azules van a brillar muchísimo más en tu fotografía, mientras tanto los anaranjados y rojos van a ser mucho más opacos. Esto hace que este rollo sea muy útil para fotografía de paisaje, donde quieres que la naturaleza resalte y el cielo también, pero no es nada bueno para retratos donde las tonalidades de piel se van a ver mucho más oscuras que los demás colores. Entonces en resumen, un estilo muy marcado y contrastado con sensibilidad para ciertos colores. Entonces saltemos al Lightroom y comencemos a editar. Bien, creadores, ya en Lightroom estoy en el módulo de revelado dentro de Lightroom Classic. No importa si ustedes están en la versión móvil o la versión de escritorio, son exactamente los mismos movimientos, solo luce un poquito distinto. Lo primero que queremos hacer es convertir esta fotografía en blanco y negro. Para ello voy a seleccionar V en nuestro teclado y vamos a cambiar al modo o perfil monocromático. Ahora, si no están en su teclado, pueden utilizar la paleta de perfiles y van a seleccionar Adobe Monochrome. Inmediatamente varias de nuestras herramientas han sido cambiadas. Por ejemplo, intensidad y saturación ya no son prácticas, no las podemos utilizar. Y en HCL, bueno, ahora se llama blanco y negro, ya no tenemos las sliders de saturación ni de tonalidad. Solo nos quedamos con luminancia. Entonces, este es el modo de trabajar en blanco y negro dentro de Lightroom. Bien, primero generemos ese contraste que vimos en las imágenes de ejemplo. Para ello vamos a utilizar varias herramientas. Las correcciones básicas que tenemos aquí, las de presencia, en conjunto con la curva de tonos. Pueden ver que no mencioné exposición y contraste que tenemos aquí arriba, porque estos valores, estos dos sliders generales, incluyendo matiz y temperatura, me gusta utilizarlos para compensar tal vez si mi imagen está mal tomada en campo. Si está subexpuesta, utilizo exposición y contraste para compensar. Si está sobreexpuesta, hago lo mismo. Entonces, estos valores que tengo aquí no los voy a mover y bajamos directamente a iluminaciones, sombras, blancos y negros. Ahora pueden notar aquí que tenemos iluminaciones y blancos, sombras y negros. Ahora estas herramientas, aunque suenen similares, afectan distintas partes de nuestra exposición. Blancos controlan las partes más brillosas, después un poquito más abajo en la exposición están las iluminaciones, después van las sombras y las partes más oscuras las controlan los negros. Entonces está dividiendo nuestra fotografía en 4 partes estos 4 sliders. Entonces iluminaciones en este caso los voy a dejar tal cual. Lo que voy a hacer es subir los blancos, las partes más brillosas. Vamos a ir hacia el positivo, por ahí más 29, más 30. Y aquí lo que estoy haciendo es todas las partes más brillosas de nuestra imagen que estén un poquito más brillosas, casi en la sobreexposición. Las sombras, en este caso, las voy a subir un poquito, ligeramente. Las estoy subiendo simplemente para obtener más detalle en las partes oscuras. Noten cómo si voy hacia el positivo, las partes oscuras obtienen más detalle. Si voy hacia el negativo, añaden más contraste. Entonces, les voy a subir hacia el más 21. Y donde sí voy a generar el contraste puro es en los negros. Vamos a ir con los negros hacia el negativo, controlan las partes aún más oscuras, por ahí de menos 16. Inmediatamente nuestra imagen se ve mucho más contrastada. Pero no es suficiente. Vamos a apoyarnos con la curva de tonos. Y la curva de tonos es esta herramienta que nos permite alterar exposición y contraste, pero también nos permite controlar color. Aquí tenemos los canales RGB. Y la mezcla de estos canales genera la exposición. Entonces es una herramienta sumamente compleja. Ya he hecho un tutorial más detallado sobre ella. Link ahí arriba si lo quieren checar. Pero bueno, para este tutorial vamos a concentrarnos en la curva de puntos. Ojo, no la paramétrica que está hasta la izquierda, la de puntos que está aquí. En esta lo único que quiero hacer es hacer que los negros sean mucho más profundos. Este punto de hasta abajo controla los negros. Y no quiero llevarlo hacia arriba, sino traigo más iluminación a nuestra exposición.
quiero irme hacia la derecha, hacia las partes más oscuras, y inmediatamente noten cómo toda la imagen se hace mucho más contrastada. Tampoco quiero irme en el extremo ligeramente. La entrada va a ser un valor de más 10. Entrada es el eje de X, es decir, moví este punto hacia la derecha, y verticalmente no lo moví, por eso la salida está en 0. Ahora, opuesto a eso, este punto que está hasta acá controla las partes más brillosas o los blancos. Lo que voy a hacer es no llevarlo hacia abajo, sino hago que la imagen sea mucho más opaca y pierda contraste. Si no, voy a llevarlo hacia la izquierda sin moverlo en el eje vertical. Voy a irme con la entrada de 244. Lo único que hice aquí es generar aún más contraste en nuestra fotografía. Los blancos se han hecho mucho más brillosos y los negros se han hecho mucho más opacos. Básicamente, cambiando la exposición de toda nuestra fotografía, pueden ver lo que ha hecho la curva de tono si desactivo. Así está antes. Y después simplemente hace que el contraste sea mucho más enfático. Bien, siguiente a eso tenemos aquí nuestra paleta de presencia. Y la presencia yo lo voy a utilizar simplemente para darle ese toque analógico a nuestra fotografía. Casi todas las cámaras analógicas no tienen los lentes más nítidos del mundo a comparación de los actuales, que tienen súper contraste, súper nitidez y poco destello. En la antigüedad los lentes eran un poquito más naturales y tenían más las características normales de un vidrio, donde hay cierta refracción. Entonces lo que voy a hacer es, si le hago zoom, noten que es súper nítida esta fotografía, reducir la textura hacia el negativo, no demasiado donde se pierde toda nitidez, pero sí reducirla un poco, por ahí el menos 24. Claridad va a cambiar un poco el contraste, como pueden ver. No queremos ir hacia el positivo, sino esto ya es algo llegando a la posterización. Queremos ir también hacia el negativo, un poco quitando ese contraste en medios tonos, más o menos por los mismos valores. Y borrar neblina lo que hace es borrar la neblina de nuestra fotografía, y hacia el negativo añade una neblina falsa. Entonces noten cómo si voy hacia el negativo añade esta neblina, en particular a las zonas brillosas, muy parecido al efecto de aleación o al efecto de los filtros mist, por ejemplo, o difusores. Entonces esto es en el extremo, pero vamos a irnos por ahí del menos 18, será suficiente. Y noten cómo ahora nuestra imagen tiene este halo alrededor de las iluminaciones, un poquito menos nítido, y en general tiene ese contraste bastante marcado. Bien, siguiente vamos a HCL, bueno, a blanco y negro, y alteremos un poquito de esa sensibilidad que tenía a ciertos colores este filtro. Entonces básicamente la sensibilidad en la fotografía analógica se refleja en qué tan opaco o qué tan brillosos son ciertos colores. El carrete es sensible a ciertos canales de luz y entonces va a reproducirlos con mayor brillo. Entonces rojos y naranjas los queremos opacar. Recordatorio que tienen menos sensibilidad a esos colores, y noten como si voy hacia negativo se hacen mucho más oscuros estos colores. Tampoco quiero ir en el extremo, pero vámonos con un menos 29, yo diría sería suficiente. Simplemente opacando un poco los anaranjados y las tonalidades de piel en general, y por ahí menos 26 con los rojos, algo parecido. Pues vámonos con verdes, aguamarinas y azules. Estos los queremos llevar hacia el positivo, que sean más brillosos, ya que este rollo tiene más sensibilidad a estos colores. Entonces azules vamos a ir hacia el positivo. Noten cómo el azul que está en el fondo, en el pavimento, azul porque básicamente es un día frío, está iluminándose muchísimo más. Entonces vamos a ir hacia el positivo, por el más 33. Mismo valor para el aguamarina y mismo valor para los verdes. Noten cómo el follaje tiene mucho más brillo y es justo lo que estábamos buscando. Ahora no sucede en toda la fotografía porque básicamente este follaje está en los rubros de los anaranjados y rojizos y por eso está mucho más opaco. Pero en un día de primavera los verdes van a brillar muchísimo más. Y bueno, podemos ver lo que ha hecho la sensibilidad que hemos hecho en blanco y negro. Desactivamos, así está antes. Y después, inmediatamente noten cómo este árbol en particular se hace mucho más opaco, porque si vemos la foto original está en mero otoño y está en los anaranjados, no en los verdes. Sin embargo, el verde que tenemos acá brilla muchísimo más si lo desactivo, y activo simplemente porque añadimos más sensibilidad hacia esas tonalidades. Claramente este filtro se va a ver mucho mejor en fotografía con verdes más naturales, por ejemplo en verano o en primavera. Bien, ahora vamos al granulado. El granulado está hasta abajo por default en la paleta de efectos. Aquí queremos un granulado pequeño, entonces vamos a añadir un poco de cantidad, más o menos por ahí del más 20. Si hacemos zoom podemos observarlo, particularmente en las sombras lo podemos observar. Y el tamaño, no queremos un granulado sumamente grande, tal vez por ahí del más 40 será suficiente. Que esté presente pero que no sea nada distractor, no es un granulado que se ve a simple vista. Entonces más o menos por ahí estoy feliz con esta edición. Guardemos este filtro y veamos cómo se ve en un par de imágenes para ver si hicimos un buen trabajo. Entonces para guardar un filtro vamos al panel de la izquierda, en ajustes preestablecidos dar en el más, crear ajuste preestablecido. Y aquí no queremos marcar ninguna de las casillas de herramientas que no utilizamos. Entonces, por ejemplo, no utilizamos equilibrio blancos, exposición y contraste, entonces no los vamos a marcar. Veamos esta imagen del gondolero, cómo se ve el filtro.
Se ve excelente, una imagen bastante dramática sin llegar a la completa sobreexposición, pero mucho más dramática que la imagen original. El HP5 es mucho más plano, simplemente controla más las iluminaciones y trae más información a las partes oscuras. Y el SFX200 es una imagen también muy contrastada con negros muy puros, pero ahora tenemos un granulado más rugoso y también conservamos iluminaciones. Pero en general el Ortho Plus me gusta bastante, una imagen dramática. Veamos esta imagen en las setas de Sevilla, apliquemos el filtro y se ve excelente, una imagen muy dramática. Noten cómo los brillos están mucho más intensos y también los negros mucho más profundos, se ve bastante bien. Ahora en comparativa veamos el HP5, que es una imagen mucho más plana, sin tanto contraste y con negros no tan fuertes. Y finalmente el SFX200, que es parecido al Ortho Plus en el sentido que tiene negros fuertes, pero aquí está combinado con retención de iluminaciones y con un granulado bastante notorio. En cualquiera de los casos, creo que los tres generan imágenes bastante interesantes para la memoria. Y ahí lo tienen, creadores. ¡Qué barbaridad! Un video entero dedicado a fotografía en blanco y negro. No analizamos uno, sino tres estilos distintos de la marca Ilford. Les recuerdo que estos filtros que acabamos de generar hoy, los tres, están dentro del paquete editar como V3 y el paquete Analog. Link ahí arriba a mi tienda si me quieren apoyar. Realmente les agradecería muchísimo si lo pueden hacer, creadores. Si lo hacen, es una gran manera en que pueden asegurarse que yo pueda seguir haciendo videos para ustedes. Todos sabemos que los anuncios de YouTube no pagan mucho. Entonces, link ahí arriba si me pueden apoyar. Si no, no se preocupen, simplemente den like al video. Y si pueden, si está en su capacidad, compartan mis videos en sus redes sociales. Eso también me ayuda muchísimo para que el canal crezca. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. Y un saludo a todos, chicos.